aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos listos para compartir con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. En la lección número 3 que hemos analizado en esta semana, cuyo título es La jaula del pájaro, hemos aprendido grandes lecciones, empezando en primera instancia por el texto que nos sirvió de fundamento en Primera de Pedro capítulo 1, específicamente el 6, versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Fue bien analizado este pasaje de la Biblia durante toda la semana. Hemos encontrado maravillosas lecciones durante los días que conforman la misma y hemos estudiado temas de mucho interés que en un momento determinado, así de forma aleatoria, estaremos viendo algunas ideas bien interesantes que estuvimos estudiando durante toda esta semana, hacia la tierra prometida por un callejón sin salida, aguas amargas, el gran conflicto en el desierto, un legado que perdura, el fuego de prueba, interesante lección esa, y hoy vamos a ver algunos párrafos para ir resumiendo ya lo que fue la lección de la semana. Me place saludar como cada día al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchísimas bendiciones, Pastor Scroggins, y bendiciones para todos nuestros amigos en este día maravilloso en el que el Señor nos da esta linda oportunidad de avanzar en el estudio de su palabra. Efectivamente, Pastor, ha sido una semana victoriosa, de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, donde yo sé que hemos sido confortados también en el mensaje de la palabra del Señor. Muy gratificante mirar a Pedro como el guía, ¿verdad?, de esta lección de esta semana. Empezamos con él, terminamos con él, y en medio lecciones interesantes que hoy vamos a resaltar y confirmar algunos puntos de las mismas que fueron de gran bendición para nosotros. Quisiera orar para que el Señor nos bendiga en el estudio de su palabra. Padre, gracias te damos por darnos esta linda oportunidad de estudiar tu palabra en este día. Gracias porque cuando nos acercamos más y más a ti, cuando escuchamos tu voz, cuando, Señor, miramos las circunstancias alrededor nuestra, nos damos cuenta de que tú no nos desamparas, de que tú vas a nuestro lado y de que en medio de las pruebas, oh Señor, y cuando pasamos de las mismas, tú nos das la victoria y el galardón de ser más que vencedores. Te suplicamos, Señor, que en este día nos dé la oportunidad de estudiar y conocer tu palabra y reafirmar nuestra fe en la bendita esperanza en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Señores, la lección de esta semana estuvo centrada mucho en los crisoles de la madurez. Es cierto que nosotros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, vamos sembrando muchos de los problemas que nosotros enfrentamos. En última instancia es importante recordar, Dios es soberano del universo y de la historia de las naciones, así como de nuestra vida en forma individual. Y es importante, recalcábamos en esta semana, el Señor quiere que nosotros podamos crecer como individuos, pero también como familia, crecer en comunidades y que la nación también pueda crecer, y en el contexto de nuestra caída, el crecimiento adquiere dimensiones adicionales. Es importante que tengamos presente estas cosas porque en medio de las situaciones veíamos en esta semana las situaciones adversas, Dios en su soberanía nos extiende su gracia y su amor, nos extiende sus brazos y nos invita a crecer en medio de esas situaciones difíciles,
Y eso estábamos viendo durante toda esta semana. Pastor, mirando el modelo de lo que pasó con el pueblo de Israel, mirando lo que sucedió con Jesús y también el estudio de caso que tuvimos durante esta semana, uno de los puntos a cuestionar fue el tema del Dios que nos guía. Dios nos mete en la tentación, Dios nos lleva, nos entrega a Satanás, Dios nos entrega al fuego de este mundo. Y esta pregunta pues nos abraza, este cuestionar llega en momentos de dificultad. Ocurrió, pastor, que incluso en una ocasión hubo una intención de cambiar una frase del texto bíblico del Padre Nuestro. Uh-huh. El Padre Nuestro que dice, no nos metas en tentación. Y se trató de quitar esta frase para ubicar otro sentido, ya que se afirmaba por teólogos y corrientes religiosas que esta expresión pues estaba hablando de que el tentador era Dios y de que definitivamente debía ser desviada. Los principios de la hermenéutica bíblica y la historia de la teología nos enseñan que debemos tratar de comprender el texto y su mensaje, pastor, en lugar de cambiar el texto bíblico y su traducción con la intención de ayudar a resolver un misterio o una manera de que determinar la forma en que la Biblia lo está mencionando. La Biblia tiene textos que son fuertes, pastor, que son difíciles de entender, que son peligrosos, ¿verdad? Pero no cambia nada tomar el texto y nosotros cambiarlo, porque dice que el que le quita o le pone a la Biblia tiene problema. Nosotros hemos estudiado abiertamente qué es lo que significa cuando la nube guiaba al pueblo y pasaron por el agua amarga, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y el enemigo le ha tentado. Nos hemos concentrado en ver que estos textos más bien nos están enseñando que en medio de la realidad humana tenemos prueba, pastor. Esto es algo que nadie puede quitarlo, porque estamos en un mundo de pecado, un mundo caído. Y entonces en este mundo caído y de pecado, el Dios que nos ha comprado con su sangre nos va guiando hacia la vida eterna, hacia la patria terrenal, celestial, pero en esa dirección afrontamos la prueba, afrontamos el crisol. ¿Y qué tenemos en el Señor? No a alguien que nos mete en la prueba, sino a alguien que nos acompaña en las pruebas. Alguien que está con nosotros en medio de la dificultad y que está dándonos las herramientas específicas para que nosotros podamos rebasar este momento de prueba. Pastor, esta semana fue muy interesante porque tuvimos algunas ilustraciones importantísimas cuando se hablaba de que cuando el pueblo salió de la esclavitud allá en Egipto, Dios fue quien trazó la ruta. Así es. Y usted y yo y los amigos oyentes saben que la palabra de Dios enseña que había una ruta donde se podría llegar solamente en un tiempo breve hacia el lugar que Dios quería introducir, la tierra de Canaán, en 40 días, pero eso se prolongó durante 40 años. Y entonces apenas estaban saliendo de allí de Egipto, Dios trazó una ruta al pueblo porque el pueblo tenía que aprender muchas lecciones de continuar fortaleciendo su fe, así como se fortaleció su fe en el momento en que ellos estaban esclavos en Egipto con aquellos famosos milagros que el Señor hizo. El pueblo le faltaba todavía mucho más porque duraron mucho tiempo con una mente de esclavo. Y en la actualidad hay mucha gente que vive con una mente de esclavitud. Y hacen bien en escuchar lo que dice el texto bíblico. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y muchas personas en la actualidad viven en esclavitud como vivía el pueblo de Israel, y Dios siempre trazando el camino para ir quitando las asperezas que tenemos en esta tierra para que podamos desarrollar nuestra fe. Y fue parte del material que nosotros estamos estudiando en las primeras lecciones de la semana, y nos encontramos en un momento en que incluso en esa ruta el Señor lo guió de un lugar donde no había agua para llevarlo a un lugar donde apareció agua, pero el agua que apareció allí era un agua amarga que cuando ellos empezaron a beberla tuvieron que escupirla de nuevo porque era tan amarga. Pero en su soberanía y en la conducción de Dios en este pueblo, entonces allí con unas ramas
endulzó el agua, como dice el texto bíblico, y Dios mostró al pueblo que aún en el desierto, no importa la cantidad del tiempo que puedan durar allí, Dios estaba conduciendo a ese pueblo. Y estaba allí para proveer, pastor, estaba allí para darle la salida en medio del caos y del problema. Fíjese, pastor, que entonces en ese contexto nosotros tenemos al Señor, quien acompaña a su pueblo, quien va con ellos a los lugares más oscuros y que entonces está al cuidado. Cuando oramos, pastor, no nos metas en tentación, le estamos diciendo al Señor, no nos deje caer, como traducen muchas Biblias. No nos deje caer en la tentación. Es cierto, el Señor se mete con nosotros hasta lo más profundo de la oscuridad. Él va con nosotros porque es el concepto real. Él nos acompaña, pero cuando estamos allí, entonces Él es quien nos sostiene. Este ejemplo que usted usaba del pueblo pasando por el desierto, llegando allí a este lugar, a Refidín, a Mara, en el lugar amargo, donde no hay agua, realmente vemos un Dios que provee, un Dios que sostiene, y el Dios que le está diciendo al pueblo, miren, yo les sostuve en el pasado. Mire, pastor, nosotros no podemos basar nuestra fe en los milagros que hoy el Señor hace, mañana hará, y así, porque entonces mientras estamos confiados en que solamente yo creo en Dios cuando Él me libra, yo creo en Dios cuando todo va bien, yo creo en Dios cuando no hay altas y bajas, entonces lamentablemente llegará un momento en que vamos a cuestionar hasta un punto que vamos a llegar a la plena duda. Sin embargo, cuando yo tengo la fe de que el Dios que me sostuvo en el pasado me acompaña en el presente, no tengo nada que temer. Yo puedo avanzar, yo puedo continuar. Yo sé que vendrán las lágrimas, sé que vendrán las pérdidas, sé que el fuego quemará, pero yo confío en que mi Dios va conmigo y por lo tanto, como su mano me sostuvo en el pasado, entonces ahora es la promesa de avanzar conmigo en el futuro. Nosotros resaltábamos, pastor, cuando vimos a Jesús en ese crisol de prueba en el desierto, que exactamente Satanás aparecía en el momento en que el Señor habría de ser glorificado, en el momento en que iniciaría un ministerio de salvación, de victoria, un ministerio como fue el de Cristo, pastor, que fue un ministerio totalmente exitoso. Cuando vemos el relato, que vemos que Cristo muere en la cruz, creemos que hay un fracaso allí y no lo hay. Fue exitoso. Su propósito fue venir a morir en la cruz por nosotros. Él muere en la cruz por nosotros y resucita de la tumba. Y dice Apocalipsis capítulo 1 que ahora es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tiene las llaves del Hades en su mano. Es decir, que es un ministerio victorioso. Pero cuando el enemigo vio que vendría esa gran victoria, levanta la tentación. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Cuando somos tentados, estamos en el fuego, en el crisol de la prueba, tenemos que saber, pastor, que es que nos espera una verdadera recompensa, un galardón, nos espera una gran victoria. Y por esto, cuando yo estoy en prueba, pastor, yo debo sentirme tranquilo y a veces tengo incluso hasta que cantar, a veces hasta tengo que regocijarme en el Señor sabiendo que el enemigo no me vencerá y que después de allí el Señor me dará ricas victorias. Es cierto esto. Estudiamos esta semana y puntualizábamos sobre la tentación de Jesús. Estaba mirándolo desde el Evangelio de Mateo, también Lucas, y llegamos a una conclusión. Lucas está diciendo que cuando Cristo empezaba su ministerio, recibió el don del Espíritu Santo y fue un reconocimiento público que hizo el Padre. Y entonces, pastor, en ese lugar se hace visible la manifestación del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí presente, y con el bautismo del Espíritu Santo Jesús inicia su ministerio. Es bueno decir que cada persona que quiere realizar un ministerio a favor de nuestro Señor Jesucristo tendrá muchas tentaciones. Vendrán las pruebas y las dificultades. Cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, se presenta Satanás y con sutiles tentaciones al Hijo de Dios presentó parte de las Escrituras para tentar a Cristo, y decíamos que Cristo salió victorioso de esas tentaciones de Satanás porque conocía muy bien las Escrituras y las citaba y la aplicaba en el verdadero contexto. Y ahí hacíamos una recomendación de la única forma que nosotros como cristianos, seguidores del Señor, vamos a mantenernos firmes en medio de las tentaciones y las pruebas es citando la palabra de Dios y haciendo lo que el Señor dice
a través de su palabra, y eso fue una lección que aprendimos ahí mientras estudiamos con el mismo Señor Jesucristo, quien, reiteramos, citaba la palabra de Dios dentro del contexto debido, y no como algunas personas han tratado de ubicar un versículo de la Biblia y de ahí de repente quieren interpretar todas las escrituras y apoyan su creencia en un solo pasaje de la Biblia. Jesús lo aplicaba de la forma correcta, y ahí eso es un ejemplo para nosotros en el momento en que vamos a estudiar la palabra de Dios. Al hacer el resumen, pastor, de esta lección, recuerdo con mucha sinceridad y me de mucha fortaleza el hecho de que al ver la tentación de Jesús, nosotros tenemos varias ventajas en él. Número uno, tenemos la confianza de que podemos vencer ante el pecado, porque Cristo venció. Y número dos, tenemos la confianza de que a veces cuando caemos y flaqueamos, podemos abrazarnos de Cristo Jesús, quien es nuestra victoria y quien nos ayudará a levantarnos y a vencer, porque Él también ha vencido. En medio de estas dificultades del mundo, en medio de las pruebas, en medio de nuestro desierto, recordemos a Jesús. Como usted decía, pastor, con la palabra de Dios enfrentó las pruebas. Pero número dos, debemos orar, debemos aferrarnos a la oración. Una herramienta que también aprendimos nosotros, pastor, y que fue muy elemental esta semana para nosotros rebasar las pruebas, para nosotros pasar por el crisol y el fuego, es ese legado del cual nos habla Pedro. El legado de la fe, la confianza de un mañana mejor, de una victoria, el saber que aquel a quien no vemos ahora, un día le veremos cara a cara. Este legado sostiene, pastor, y nos da a nosotros a entender que muchos tuvieron que caminar el mismo sendero que estamos caminando nosotros. Y yo no diría, pastor, el mismo, mucho fue más difícil el sendero, el crisol fue más fuerte. El mismo Jesús pasó un crisol que nosotros mismos se nos hace un tanto difícil de llevar. Y este crisol tan fuerte nos da a nosotros la seguridad de que no estamos extraviados. Si hay pruebas en tu camino, tú no estás perdido, no estás extraviado. No crea que Dios te ha desamparado. Más bien, de esta misma manera, otros tuvieron que vivir en la misma circunstancia. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la confianza de que mientras el fuego va quitando la escoria, más brillante será el oro y de mayor valor, dice, será nuestra fe que todo oro de la tierra. Esa fe que nos sostiene como viendo al invisible, nos permitirá en algún momento vivir la bendita esperanza de Cristo Jesús, en que le veremos cara a cara. Por lo tanto, en base a este legado, pastor, a veces cuando estamos pasando por la prueba, mis queridos amigos y hermanos, debemos cantar, debemos gritar, debemos de expresar en nuestro corazón de que hay una patria mejor, de que hay un mañana glorioso. A veces he ido a visitar a algunos enfermos, pastor, y uno va a visitar el enfermo y uno es que sale allí regocijado y fortalecido, sí, porque esa persona te habla y te dice que tú dices, wow, pero si yo pudiera confiar como esta persona confía, entonces sería fortalecido realmente. Nosotros tenemos que vivir bajo esta esperanza, bajo esta confianza en el legado tan precioso de que el Señor nos acompaña. Por eso dice la Biblia, Hebreos 11:1, es una definición que todos conocemos. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve, y por la fe, históricamente, han vivido y viven los hijos de Dios. Y en medio de situaciones adversas como la que hemos estudiado, pues la fe es importante. Por eso hablamos acerca de ese legado que es la fe. Y en un momento determinado, pues colocábamos un ejemplo de tantas personas que han pasado por situaciones difíciles, personas que han robado, personas que metido en la droga, el ejemplo de Alex, que estuvo en la cárcel. Y pastor, estamos seguros que hay muchas personas que están ahí en las prisiones, que están escuchando el repaso y dicen, bueno, yo estoy aquí en esta prisión, pero gracias a Dios que llegué y estoy conociendo del Señor, y le ha servido también para compartir con otros acerca de su vida y cómo el Señor llegó a la vida de este creyente ahora, y luego que salen de la cárcel empiezan a testificar
de las obras maravillosas que Dios ha hecho. Todo una trama en la vida de Alex. Convencido va a la iglesia, luego a la universidad. De la universidad empieza a estudiar teología. Hubo problemas. Alex se vio envuelto en algunas situaciones y el final de la historia pues no nos dice dónde fue a parar Alex. Lo que sí nos dice es que muchas personas están pasando por situaciones como la de Alex, pero es bueno saber que en la medida en que uno hace la voluntad de Dios, porque citábamos el libro de los Proverbios y otros libros más, donde se nos daba una recomendación, hay que vivir amparado bajo la ley de Dios y los consejos que emanan de la Biblia para que podamos salir victoriosos en momentos tan difíciles como aquellos que vivió Alex. Fíjese, pastor, que bajo este ejemplo que citamos, este estudio de caso, nosotros estamos llamados, pastor, a perseverar, a seguir avanzando en el nombre del Señor, a considerar que el Dios que nos llamó completará la obra, pero es un proceso, paso a paso, sin desmayar, mirando la ley de Dios y la palabra del Señor, y no tirar la toalla en medio de las pruebas, más bien confiar en el Señor. Hebreos capítulo 13, en el verso 5, allí el apóstol Pablo pues nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Fíjese cómo este texto viene a resaltar un poco el que debemos esperar y que debemos estar tranquilos, conforme con lo que quizás en algún momento yo tengo, me falta algo, me falta, no todo está completo. Pues tranquilo, recuérdense que el Señor se perfecciona en nuestras debilidades y paso a paso vamos creciendo. Luego eso que es una debilidad para ti será una fortaleza. Luego aquello en lo que tú te envuelves y que a veces al envolverte tú te ves como si fuera que carece de algo. Luego esto se convierte en una herramienta para ti, una fortaleza en esa dirección, una forma diferente para cómo conducirte. Y entonces en medio de esta realidad el Señor va sacando de nosotros oro fino y va creando un carácter distinto. En el estudio de esta semana nosotros hemos tenido la oportunidad de crecer bajo este concepto de que quizás estamos allí en la jaula, estamos quizás colocados en este ambiente como si fuera aquel pajarillo que es colocado en una jaula y es luego sacado a la luz. Cuando tú sales de la prueba, entonces tú empiezas a manifestar las cosas maravillosas, las victorias que Dios te dio, porque son enseñanzas que están contigo y que el Señor te la permite en medio de la dificultad. Hay algunas preguntas para dialogar en este día y quisiéramos resaltar por lo menos 2 o 3 de todas las que están allí. A menudo hablamos de la tentación como algo individual y así es. Al mismo tiempo, ¿existen tentaciones colectivas o de las que deberíamos estar precavidos como iglesia o como familia de la iglesia local? Bueno, pastor, aquí se introduce un elemento nuevo. Uno ha visto personas, uno ha visto situaciones individuales. Uno sabe que aunque el asunto es colectivo, cada quien como que se cuestiona personalmente. Las cosas afectan de manera distinta al individuo, aunque pasen en grupo. Sin embargo, sí, yo creo que una buena advertencia es el concepto de las pruebas colectivas. La iglesia puede pasar por una prueba general, pastor. La familia puede pasar por una prueba general. Y estas realidades pueden afectar grupos, como por ejemplo pasaba con el pueblo de Israel. Todos tenían una necesidad y ante todos pues se veía el crisol de la prueba. Esta pregunta yo creo que es clave. A veces cuando pasamos por dificultades colectivas debemos ser lo suficientemente sabios para entender que a cada persona le puede afectar de una manera distinta a la otra. Moisés en el grupo que iba en el desierto, aunque él también tenía la necesidad, la prueba le afectaba de manera diferente, aunque muchas veces también Moisés experimentó el cuestionar, el buscar a Dios con exigencia porque no lo veía en el momento.
Pero en medio de las pruebas colectivas, recuerden que cuando la familia pasa por prueba, lo mejor es apoyarnos los unos a los otros, levantarnos, abrazarnos, entender que pasará y que de alguna manera u otra el Señor no desampara a sus hijos ni a su familia. Finalmente, señores, ya en la parte final de nuestra entrega, el Señor anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición, y el Señor permite que nos lleguen las pruebas, las desilusiones, para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y podamos aprender a pedir ayuda. El Señor puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca, y nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiéramos dado a Él. Eso básicamente lo hemos aprendido durante toda esta semana, y es una gran bendición que el Señor nos brinda al estudiar su palabra de Dios y saber que todas las pruebas y las situaciones difíciles que pasamos, en medio de eso Dios se gloría porque hace su voluntad en nosotros para bien. Buenos hermanos y amigos, vamos a orar dándole al Señor gracias primeramente y al mismo tiempo colocarnos todos en la mano de Dios, ya sea que pasa por una prueba colectiva o individual. Recuerda que Dios está contigo y Él no te desampara. Padre eterno, en tus manos colocamos a tus siervos y siervas, a tus hijos e hijas, que de alguna manera u otra hoy, confiando en ese hermoso legado de fe, esperando, Señor, mirando hacia arriba y esperando que pase el crisol de las pruebas, anhelamos ver a Cristo Jesús. Que tú puedas sostenerles, que tú puedas guiarles, que tú puedas, Señor, permitirnos entender de todo corazón que tú no nos desamparas, que tú no nos abandonas. Guíanos, Señor, en el resto de nuestras vidas y nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.